pudieron completar la actividad de las características. Todavía hay alguien que le falta. ¿Alguna pregunta al respecto mientras van llegando los demás? Bueno, ahora nos va a tocar el tema de inversor. Vamos a ver los inversores. Completando esto, ya vamos a poder hacer las dos prácticas como de alguna manera hemos dicho antes, sí, para que hagan el rectificador, o mejor dicho, la fuente, y también hagan el inversor en una sola ida al parque industrial. Ya hay gente allá, aunque la secretaria creo recién vuelve la siguiente semana, por eso lo vamos a dejar para la siguiente semana, para que vayamos el miércoles o jueves, o vamos miércoles y jueves allá. Ya nos vamos a poner de acuerdo. Ingeniero, el contagio no está grave, está permitido nomás. Sí, pues están andando, pero si van a los mercados, a todos lados, ya vamos a ir con, ¿cómo se llama? Por grupos nomás, no vamos a estar todos juntos, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, si empezamos a las 9, ¿sí? Le vamos a dar media hora a cada grupo y máximo van a entrar en el laboratorio. ¿Conocen el laboratorio ya, no? De electrónica. Sí. Es bastante grande, entonces vamos a ver de que entren unos 3 o 4 grupos totalmente separados y puedan trabajar, ¿no? Ya hicimos eso la anterior vez. Ok. Entonces vamos a quedar bien qué grupos van, cuántos son y que hagamos los grupos de 4 o 5, eso ya vemos en un rato. Bueno. Muy bien, entonces vamos a empezar a ver el tema de los inversores. Sí, el concepto es bastante simple. Van a ver que generalmente empezamos siempre desde la conceptualización y de esa manera vamos entrando en materia, digamos, hasta cierto nivel nosotros, ¿no? Entonces empezamos con la idea del inversor, que ya habíamos dicho que básicamente era en primera instancia una caja, ¿sí? ¿Qué recibe esta caja? Recibe AC. Por eso les digo que es el concepto bastante simple y genera, perdón, al revés, no estoy haciendo el rectificador acá. Y genera, entra DC, o sea, continua, y tiene que salir alterna. ¿Qué aplicación conocen para un dispositivo de esta naturaleza? ¿Se acuerdan de algo? Entonces, en forma de ondas, la DC es así. Y por otro lado, la AC, conocemos ya que no es nada más que una senoidal, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, por lo general, voy a decir que no es así, depende de lo que uno busque. Por lo general, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ya en los autos más modernos, hay, sí, un inversor en el cual tenemos una alimentación
de nominal 12 voltios de seno. 12 voltios. Y generalmente aquí saldrá, por ejemplo, si es versión americana, y eso pasa, aquí va a salir 110. Algún auto traído de Estados Unidos, digamos, ¿no? Esos que importan, que los traen a medio uso, viene con 110 voltios AC. ¿Sí? Entonces tenemos esa posibilidad, aunque lo ideal para nosotros debería ser que para lo que tenemos acá, para lo que usamos, esta salida sea 220. Y 220 voltios. ¿Por qué? Porque es eso lo que ocupamos generalmente nosotros. En ambos casos aquí, la frecuencia puede ser 50 o 60, ¿no? Esto va a depender del inversor. Y sabemos que con 50 o con 60, con cualquiera de ellos, generalmente los equipos trabajan. Entonces, básicamente esa es la idea de un inversor. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Sí? En este caso hay dos elementos fundamentales para lograr esto. ¿Sí? Un elemento, vamos a decir, prácticamente imprescindible para un inversor en cierta gama de potencia es un transformador, ¿sí? Pero este transformador, nosotros conocemos generalmente los transformadores que reducen el voltaje, ¿de acuerdo? Que en este caso lo ponemos nada más al revés, es lo mismo. Este viene a ser el primario y este viene a ser el secundario, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este puede ser de 220 voltios y aquí tendremos, por ejemplo, pongámosle en 12 voltios. Lógicamente que todo esto es AC, ¿no? Todo esto es AC. Ese es el elemento fundamental, ¿no? Uno de los elementos fundamentales del inversor. Por otro lado, tiene que haber la fuente, vamos a decir acá, de tensión, o la fuente que viene a ser la batería, ¿no? Tiene que haber la DC. Entonces, tienen una batería, van a tener un terminal que es positivo y el otro terminal que es negativo. Ahora bien, ¿cómo logramos tener aquí, que salga aquí un voltaje más o menos como el que sabemos que es la AC? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y además que sea de una frecuencia de 50 Hz. ¿De qué manera podemos lograr esto? En realidad esto es muy sencillo conceptualmente, sí, fíjense. ¿Qué sucede si nosotros tenemos esto acá? ¿Qué viene a hacer este de acá? Viene a ser un interruptor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros conectamos este interruptor aquí, ¿sí? De esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa si esto cerramos y abrimos? ¿Qué es lo que sucede acá? Al cerrar y abrir. Cuando cerramos aquí, ¿qué pasa?
va a haber una circulación de corriente acá, ¿no? Cuando esté cerrado. Y eso va a inducir acá, esa corriente induce aquí otra corriente acá, ¿no? Que lógicamente va a ser más grande. Y cuando se abre, deja de haber esa circulación y en realidad podemos decir que aquí, si quieren ustedes, estamos generando algo así, ¿no? Está abierto el interruptor, lo cerramos por un rato, lo volvemos a abrir y lo cerramos. ¿De acuerdo? Y si esto lo hacemos a 50 Hz, es decir, 50 veces por segundo, vamos aquí 50 veces. O sea, cerrar y abrir, ¿no? 50 veces por segundo. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a tener una oscilación aquí de alguna forma y esa oscilación aquí se va a producir un poco más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un transformador nada más. Entonces tendríamos una forma de onda así más o menos. Esta misma de aquí, pero más grande. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con esta? Del mismo gráfico se puede ver. ¿Cuál es la diferencia? Esta onda es más senoidal, no es senoidal. Esta es una onda cuadrada. Entonces, en primera instancia, lo que logramos es un sistema más o menos de esta naturaleza que se parece a esta de aquí, no es lo mismo, pero en determinado momento a nuestra carga, ¿sí? Y eso es que se puede ver acá, no le interesa, vamos a decir ya por lo general, a una carga, no le interesa que la forma de onda necesariamente sea una senoidal perfecta. Puede aceptar un tipo de esta energía, aunque eso también depende de la carga. Muchas cargas son, vamos a decir, exigentes y piden que se las alimente con una AC perfecta, vamos a decir, una AC de esta naturaleza, una AC senoidal, que no sea una AC de esta forma, ¿no? Hay esa posibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos para que esto sea un poquito más, vamos a decir, menos cuadrada esta onda? Por lo general lo que se hace es aquí adicionar tanto en vamos a decir aquí en el secundario como en el primario, lo que se pone es un condensador, ¿sí? ¿Qué hace este condensador? Sabiendo que aquí hay una bobina L y aquí hay un condensador C, lo que se trata de hacer es que estos 50 Hz, ¿sí?, coincidan con la frecuencia de resonancia acá, ¿no? Es decir, aquí se genera un filtro pasa banda, que tenga una frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia que necesitamos? Bueno, la frecuencia de este oscilador tiene esta fórmula, ¿no? Pero nosotros necesitamos que este valor sea igual a 50 Hz. A 50. De tal manera entonces que tendremos que saber más o menos cuánto mide esta inductancia y cuánto mide esta capacitancia. Y de esa manera podemos poner este condensador en realidad, porque la inductancia va a venir casi fija. Calculamos C en base a este dato. Podemos poner ese condensador acá. Y de alguna manera esto ya va a ser menos cuadrado, ¿no? Aunque va a seguir teniendo esta forma, digamos, ¿no? Pero pongámosle que va a ser un poquito menos. Algo así. ¿De acuerdo? Estamos mejorando de alguna manera
¿Por qué? ¿Por qué criterio sucede eso? Porque de todas las componentes que tiene esta onda cuadrada, lo que estamos tratando de sacar de mejor manera es la componente de frecuencia de 50 Hz, esta de acá, ¿no? Ese concepto, ¿de dónde viene? ¿Alguien se acuerda? Ha llevado la materia esta que es una matemática, no sé con qué nombre la llevarán, donde se analizan las transformadas de Fourier, o se hace el análisis de Fourier. ¿Vieron algo al respecto o no? ¿No han llevado todavía? Bueno, muy sintéticamente, toda forma de onda, ¿sí? Sea la que fuere, vamos a decir, que tiene una cierta frecuencia, ¿sí? Tiene una forma de esta naturaleza. Dice que esta señal, si la ponemos acá nosotros como una función del tiempo, y en el tiempo, se la puede expresar, ¿sí? Como una suma, una sumatoria de varias frecuencias, empezando incluso con la frecuencia cero, desde DC, ¿sí? Vamos a ponerlo así, más una suma de componentes aquí de frecuencias. Vamos a poner entonces desde F0 hasta Fn. Una serie de frecuencias, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros, toda señal tiene varias componentes de frecuencia, entonces esta señal tiene varias componentes de frecuencia, y a que nosotros lo que nos interesa en este caso es capturar la frecuencia que se llama la frecuencia central, digamos, ¿no? La frecuencia de mayor energía, ¿sí? Entonces, de esta manera capturamos solamente una. A las otras las hacemos a un lado, aunque todas siguen componiendo la señal. Entonces, eso es lo que definió Fourier, y de esa manera entonces se puede entender que si bien va a pasar todo esto, poniéndole este filtro, ya no dejamos que pase gran parte de estas señales, porque son varias señales, sino capturamos la fundamental nada más, ¿no? La que se llama fundamental. En este caso, la fundamental para nosotros va a ser 50 Hz. De esa manera, entonces, mejoramos la forma de onda y que se va pareciendo cada vez más a esta, ¿no? Aunque no del todo, ¿sí? Pero ya no sirve como energía. Porque como les digo, a la carga lo que le interesará es saber que aquí hay energía y aquí hay energía, ¿no? Lo mismo que pasa aquí hay energía, aquí hay energía, ¿no? Entonces, de esa manera, a la carga se la puede, digamos, entre comillas, engañar. O ella acepta ese tipo de señal como alimentación. Bien, entonces hasta ahí está lo conceptual, que es muy, muy sencillo. Ahora bien, este elemento electrónicamente, ¿con qué lo podemos eh, reemplazar este switch? Porque no va a haber una persona que esté aquí apretando el botón todo el rato, ¿no? Conecta, desconecta, conecta, desconecta, algo mecánico, ¿sí? ¿Con qué tendríamos que nosotros reemplazar esto electrónicamente? ¿Qué componente electrónico en algún momento se comporta como switch, como interruptor? ¿Un relé, ingeniero? Puede ser en primera instancia un relé, ¿no? ¿Sí? Ese componente, el relé, es un componente electrónico. A ver, ¿alguien puede decir? ¿El relé es un componente electrónico? ¿Quién puede decir algo? Electromecánico. Es electromecánico, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una parte mecánica y otra parte eléctrica, ¿no? La bobina es eléctrica y la parte del contacto, el contactor, el platino que a veces le llamamos, es mecánico, ¿no? Porque eso se mueve así. ¿De acuerdo? Gracias a la corriente que le ponemos nosotros en la bobina, y por el efecto de electroimán se hace esto, ¿no? Y entonces electrónicamente, ¿cuál será? Un transistor o autoacoplador.
un estaba cerca, estaba cerca. Bueno, aquí tenemos la idea esa que les había puesto yo directamente, ¿sí? No sé si ven la imagen. Aquí está el pulsador, el interruptor. Entonces aquí pasa lo mismo y se genera esta onda cuadrada, ¿no? Esta es una forma. Bueno, esta nada más es otra usando el punto medio del transformador. Igual se necesitan acá dos pulsadores, así que trabajan, decimos acá, en tándem, ¿no? Simultáneamente quiere decir trabajar en tándem, ¿no? Si uno se cierra, el otro se abre. Si el uno se cierra, este tendrá que abrirse. ¿Para qué? Para dar el flujo por acá o por el flujo por acá, ¿no? Dependiendo de por dónde, cuál está cerrado, ¿sí? Entonces esa es la otra opción para que nos dé esta forma de onda. ¿De acuerdo? Hasta ahí el concepto es el mismo. Y aquí está ya esta misma idea, ¿sí? Solo que aquí estamos usando el transistor ya, ¿no? En realidad, el transistor se comporta como conmutador, ¿no? Ahora bien, hasta aquí, este también trabaja como conmutador, pero aquí todavía está con el pulsador. ¿Cómo podemos ahora nosotros quitar estos pulsadores y ponerlos electrónicamente? Aquí está nada más esto puesto también como conmutadores, pero a nivel de alta corriente, ¿no? Los transistores. Y si le ponemos aquí en baja corriente, ya podemos automatizar esto de alguna forma. ¿Qué tendríamos que poner acá? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? Aquí está directamente sin resuelto ese problema, ¿no? Aquí en realidad lo que se ha puesto es un oscilador, ¿no? Se hace un oscilador con estos transistores. Esa es una manera. Este circuito generalmente se llama que es un circuito astable, ¿no? Es un oscilador. Entonces aquí ya se está oscilando. Aparte de esa idea, hay otra idea que se puede implementar aquí, ¿sí? Aquí ustedes saben que lo que quieren es que esto cierre y después esto se abra, haga esa conmutación. ¿Qué tal si aquí ponemos un oscilador pero basado en el 555? ¿Han hecho algo de eso? ¿Han visto algo? Un oscilador con el 555. ¿O no han visto ese circuito? Ese integrado, diré. Sí, ingeniero, en Digital 1 usamos eso. En digital 1, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer es, en este caso, poner acá el 555 y alimentar a este transistor. ¿Y por qué alimentamos al transistor aquí y usamos el 555? Porque si no tenemos un transistor, el 555 no va a poder alimentar a esta bobina, ¿no? Es muy baja la corriente con la que trabaja el 555. Por tanto, tendremos que poner estos transistores acá que están trabajando a la vez de conmutadores también como amplificadores, ¿no? Quiere decir que entra una pequeña corriente aquí y aquí sale una corriente grande, que es la base del transistor, ¿no? El transistor trabaja de esa manera, ¿no? Con una corriente muy pequeña aquí y con una gran corriente en el colector, ¿no? Entonces, de esa manera podemos poner entonces un sistema de esa naturaleza. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? A ver hasta acá. ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a
hacer lo siguiente. Bueno, para implementar ¿cómo se llama? Un inversor, hay esas dos maneras, ¿no? Una que esté trabajando con un osciladorcito, con el 555, un oscilador que nos genere a 50 Hz la salida, la oscilada, y con eso alimentamos nosotros los transistores para que haya más potencia, y eso va directamente al transformador, al secundario, y de esa manera ya tenemos el inversor. O la otra es que con los transistores, unos condensadores y unas resistencias, se arma lo que se conoce como un circuito estable, ¿sí? Y ese es el oscilador, todo ese conjunto, eso se alimenta al secundario del transformador, y esa oscilación se amplifica, vamos a decir, o se transforma por el transformador en el primario y se tiene la alterna. Entonces esas son las dos maneras de hacer un inversor. Entonces el elemento principal, como decíamos, es el transformador, y para la fuente de alimentación también necesitan ustedes un transformador, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a hacer solamente una fuente lineal, ¿sí? Entonces en la fuente lineal va a estar el transformador, va a estar el rectificador, va a estar el filtro y va a estar el sistema de regulación, que lo vamos a hacer con el integrado, el LM317, ¿sí? Para que hagan ustedes una fuente regulable desde 1.2 voltios a 15 voltios, a 17 voltios. ¿Sí? Entonces ahí van a tener ustedes el transformador, que es además el componente, vamos a decir, más caro de todo eso, ¿no? Y ese mismo lo vamos a ocupar entonces en el inversor, ¿sí? Para el inversor se sugiere que se consigan una batería chica, una batería puede ser de moto, aunque no es obligatorio eso, porque en el laboratorio tenemos nosotros las fuentes de alimentación, ¿no? Entonces esa fuente de alimentación la ponemos en 12 voltios y esa va a simular nuestra batería, y de ahí sacamos la energía, digamos así, para nuestro inversor. Entonces ahí tenemos la DC y ya vamos a obtener la AC con el circuito. Entonces la idea es que hagamos esos dos circuitos la siguiente semana, allá en el laboratorio, y me los muestren. Es ideal que ustedes ya lo armen antes y solamente vayan allá a mostrar, ¿no? Y hagamos algún análisis adicional ya sobre los circuitos, además de que nos van a dar algunas medidas de esos circuitos, y para que yo pueda comentarles un poco el tema de esas medidas, para que tengan ustedes más criterio al respecto. En realidad vamos a hacer un pequeño análisis de qué está pasando con esa fuente, por ejemplo, que por qué da tan bajo voltaje o se elevó el voltaje. Igual en el inversor, qué más se puede ver. Con el inversor también, como carga, pueden poner un foco incandescente nomás, ¿no? Los de 220, los que se usaban antes, que ya hay muy pocos ahora, los que tienen su resistencia, digamos, ¿no? Es un foco normal. También pueden poner un foco LED, que igual va a funcionar. Ese va a funcionar más fácil porque consume menos potencia, ¿no? Mientras que en el foquito, en el foco normal, si ponen uno de 100, por ejemplo, va a pedir algo de corriente al circuito, y puede ser que el circuito no le dé, entonces la luz que genere va a ser muy, muy baja. De ahí se va a ver que hay poca energía en esa resistencia, en ese foco, ¿no? Y ahí además podemos medir la alterna con el tester, con carga y sin carga, y ver qué pasa, ¿no? Y todo eso ahí vamos a analizar sobre la marcha. ¿De acuerdo? Entonces, para que hagamos eso, vamos a formar grupos, formen grupos. Yo vi que estaban más o menos por el orden de los 60 los estudiantes, ¿sí? Entonces hagamos unos 12 grupos, más o menos 12 grupos, que sean grupos de 5, ¿sí? Entonces yo les voy a dar el tiempo para que ustedes se organicen, hagamos grupos de 5. El encargado del grupo, digamos, alguien que se haga encargado del grupo, va a subir ese listado al grupo de WhatsApp, bueno, y según el orden en el que lleguen esos grupos, cada uno va a tener una numeración. Si llega un grupo primero, va a ser el primero, así en ese orden.
el siguiente será el segundo hasta completar los 12, ¿sí? Esa nominación nada más es para ordenarnos un poco, ¿no? No tiene nada que ver que el primero porque es primero o el último porque es el último. Solamente eso sirve para que nos ordenemos un poco, ¿no? Entonces vamos a tener esa actividad para ustedes que la vayan haciendo en el curso de hoy y de mañana, ¿sí? Para el día de mañana ya van a recibir, digamos, las instrucciones para la actividad tanto del inversor como de la fuente, ¿sí? Va a estar eso en Classroom, yo la voy a publicar ahí. Mientras tanto, ahora también ya va a estar publicada más información sobre el tema este del inversor, ¿no? Para que le den una mirada ya con un video, con alguna otra información adicional, ¿sí? Vamos a decir que esa va a ser la parte teórica, porque ustedes van a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto es la frecuencia que trabajan los motores? Los motores aquí generalmente trabajan con 50 Hz, ¿sí? Aunque también pueden trabajar con 60 porque los hacen, como los hacen en Brasil, y a veces eso no es muy determinante. Si la frecuencia no hace que determine, por ejemplo, la velocidad del motor o hay alguna otra relación entre frecuencia y alguna otra facilidad que vaya a dar el motor, entonces puede trabajar con 50 o 60 Hz. Si es necesario el tema ese de que la frecuencia de línea, que se llama de la corriente eléctrica, si se relaciona con otro parámetro que debe dar el motor, entonces sí o sí tenemos que saber que ese parámetro se relaciona con los 50 Hz o con los 60, ¿no? Y en algunos casos hay incluso un switch que pone para 50, para 60, es decir, para organizar eso, ¿no? Pero en primera instancia podemos decir que los motores trabajan a 50 o a 60 Hz. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En ese caso, por ejemplo, que para que tengan mejor idea, conocen un esmeril, ¿no? O un taladro también, veamos, ¿no? Conocen, Sí. ¿verdad? Un taladro, un esmeril. Fíjense que la velocidad en muchos casos es una velocidad fija que tienen los taladros, los esmeriles, o tienen 2, 3 velocidades, podría ser cualquiera de los casos. Pero si están, por ejemplo, con 50 Hz, puede ser que giren un poquito más lento y que con 60 Hz giren un poquito más rápido. Pero eso no hace digamos, al uso del taladro, es decir, hacer el hueco, digamos, ¿no? Que gire un poquito más lento, un poquito más rápido, no va a causar ningún disturbio en cuanto al beneficio que tiene el dispositivo para hacer agujeros, digamos, el taladro. Pero en otras circunstancias sí, ese parámetro de dar vueltas tendría alguna medida, tendría algo que ver con lo que está haciendo. Ya no podemos alimentar ni podemos usar un equipo, en este caso de 50, un motor de 50 con 60 Hz, o al revés, ¿no? Un motor de 60 Hz con 50 Hz, porque va a cambiar algo en el funcionamiento del equipo. Bueno, ¿alguna otra consulta entonces? Consulta, ingeniero, pero entonces para un motor eléctrico, o sea, usted me dice que la relación de que gire más rápido es por los hertz, pero ahora si le damos más voltaje, giraría más rápido, entonces tendría más potencia, por ende, ¿no? También hay esa relación, claro que puede haber esa relación también, más corriente o más voltaje que gire más rápido, ¿no? Eso vamos a ver dependiendo del tipo de motor, ¿no? Pero en este caso, pensando que, por ejemplo, es un motor de 220 nada más para el esmeril, ahí no hay ese cambio, no va a haber ese cambio.
pero en otros sí, porque puede ser que dependan del voltaje y de la corriente, la velocidad del motor. Sin embargo, en el tema de AC, no se da mucho eso, porque ya sabemos que los motores o bien lo están haciendo para 220 o también si quieren para trifásico 380. No hay mayor cambio, digamos, en eso, ¿no? Porque la tensión de entrada siempre va a ser prácticamente la misma, ¿no? Ya si queremos un motor que cambie el giro, la velocidad, ya tendremos que poner un controlador para que haga eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, pónganse a hagan los grupos, ¿sí? Los van subiendo al chat de WhatsApp y el día de mañana ya nos estaríamos organizando un poquito más al respecto y ver algunos otros elementos que se les ocurran ya en base a la publicación que yo haga de la tarea. Bueno, Listo, ingeniero. muy bien. Ok, entonces quedemos en eso y nos estamos viendo mañana también a las 9 entonces. Entonces revisen en un momento ya voy a ver aquí parece que ya está arriba no, todavía no está. Mejor en este momento. De una vez les publico entonces ya lo del inversor. Bueno, entonces denle una revisada a eso. Listo, ya está publicado entonces. Hay un material para que puedan ver eso. Y también a las 10 se va a publicar algo más para que le den otra miradita a la fuente conmutada. Les preparé algo más de material para la fuente conmutada. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Consulta? Buen día. Preguntas, a ver, o comentarios. Creo que ninguno. ¿No hay? Bueno, jóvenes, entonces revisen ese material en lo que queda del tiempo y nos estamos viendo mañana. Bueno. Está bien. Muy bien, hasta mañana entonces. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Nos vemos mañana.